Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar de los inductores en serie y en paralelo. Para iniciar, vamos a ver lo que es la definición de los inductores. Como sabemos, cuando la corriente eléctrica circula a través de una bobina de alambre con o sin núcleo, establece un campo magnético por alrededor de la unidad. Este componente de construcción un tanto sencilla se le llama inductor o simplemente lo conocemos como bobina. Su nivel de inductancia determina la fuerza del campo magnético alrededor de la bobina debido a una corriente aplicada. Cuanto más alto sea el nivel de inductancia, más grande será la fuerza del campo magnético, esto hablando en su suma. Los inductores están diseñados para establecer un campo magnético que enlaza la unidad, mientras que a diferencia los capacitores están diseñados para establecer un fuerte campo eléctrico entre las placas. Los inductores o la inductancia se mide en henrios, esto en el Sistema Internacional de Unidades, en honor al físico y matemático Joseph Henry. La unidad de medida de los henrios es un tanto alta, al igual que el Faraday, que es la unidad de medida de los capacitores. Llevándolo ya a aplicaciones, la mayoría de los inductores operan entre los intervalos de los milihenrio o microhenrio. Dijimos entonces que la unidad de medida de los inductores van a ser los henrios, que se simbolizan con la H, y esto, al ser una unidad de medida muy grande, ya llevándolo a aplicación, vamos a operar en milihenrios y microhenrios. Entonces vamos a estar utilizando unidades de milihenrios y microhenrios. Esto, los henrios, equivale a 1 volt por segundo sobre amper, o bien un henrio es el nivel de inductancia que establecerá un voltaje de 1 volt a través de la bobina, debido a un cambio de la corriente de 1 amper sobre segundo que fluye por la bobina. En otras palabras, estamos diciendo que un henrio va a ser igual a 1 volt por segundo sobre amper. Bien, ya pasando a lo que es los inductores en serie y en paralelo, los inductores, al igual que los resistores y los capacitores, pueden colocarse en serie o en paralelo. Pueden obtenerse niveles crecientes de inductancia colocando inductores en serie, en tanto que si se les coloca en paralelo, pueden obtenerse niveles decrecientes. Ahorita veremos por qué sucede esto. Por ejemplo, cuando estamos calculando inductores en serie, que es una conexión de inductores en serie, la que tenemos aquí del lado izquierdo, los inductores se simbolizan como con una especie de resorte, como lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos 3 inductores que están conectados en serie, en donde la inductancia total, que la inductancia la vamos a expresar con una L mayúscula, y aquí puedo decir que es la inductancia total debido a que esta es la inductancia de estos dos puntos. Le puedo llamar inductancia total, y aquí sería la inductancia 1, la inductancia 2 y la inductancia 3. Para yo poder calcular la inductancia total en serie, yo lo voy a hacer con la siguiente fórmula, que sería la inductancia total va a ser igual a la inductancia 1 más la inductancia 2 más la inductancia 3, y así sucesivamente hasta que tuviera n componentes en serie. A diferencia, los paralelos y al igual que las resistencias, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Lo mismo, aquí entre estos puntos yo tengo una inductancia total, pero aquí tengo 3 dispositivos o 3 inductores que están conectados en paralelo.
donde aquí sería mi inductor 1, este mi inductor 2 y este de aquí mi inductor 3. Entonces, la inductancia total va a ser igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. Y así de simple y sencillo que al igual que calculábamos la resistencia total tanto en serie como en paralelo, vamos a calcular la inductancia total en serie y la inductancia total en paralelo. Bien, a continuación vamos a resolver los siguientes dos problemas, en donde en el primero tenemos que encontrar la inductancia total del circuito en serie y en el segundo la inductancia total del circuito en paralelo. En el primero tenemos el valor de la inductancia 1 de 2 microhenrios, en la inductancia 2, 2.5 microhenrios y en la inductancia 3, 3 microhenrios. Por lo tanto, vamos a sustituir los valores en esta fórmula que tenemos aquí y será la inductancia total del circuito en serie igual a L1, que L1 es 2 microhenrios, más L2, que L2 es 2.5 microhenrios, y L3, que es 3 microhenrios. Haciendo esta sumatoria, tenemos que la inductancia total del circuito en serie es de 7.5 microhenrios. Y ahora, para calcular la inductancia total del circuito en paralelo, en donde L1, L2 y L3 tienen los mismos valores a L1, L2 y L3 de la conexión en serie, haremos lo siguiente: sustituir los valores en esta fórmula que tenemos aquí, donde la inductancia total del circuito en paralelo será igual a 1 sobre L1, que L1 es 2 microhenrios, más L2, 1 sobre 2.5 microhenrios, más 1 sobre L3, 3 microhenrios. Y haciendo esta operación tenemos un valor de 0.81 microhenrios. Y estos serán los valores de estos dos problemas.